Egunon, ciertamente tenemos la noticia de hace unas semanas de que Darias aboga por mantener la mascarilla obligatoria en el transporte público hasta que los expertos estimen oportuno. Este cacharrito de aquí. Los técnicos de la ponencia de alertas no revisarán la medida hasta el próximo mes de marzo, es decir, en principio no hay noticias para lo que queda del año. Resulta interesante, aquí tenemos el monumento a las víctimas del incendio de Santander del año 1941, sin entrar en conspiraciones. Empezó en la calle Cádiz y terminó en la calle Sevilla, es decir, tuvo un origen determinado y un final determinado, cosa que parece que se resisten a tener con respecto a las mascarillas en esta ya olvidada pandemia. Por lo tanto, tenemos esta idea con respecto a este monumento, que para algunos será la vieja familia, para algunos es la vieja familia de Eva García Saidurturi en el ámbito de los longevos, la saga de los longevos que comenzó precisamente con el nombre de esta vieja familia y de esta estatua en el ámbito de la portada de aquel libro. Con lo cual, las cosas siempre tienen la necesidad de ser explicadas y de ser contextualizadas, porque para algunos es la vieja familia y para otros es el recuerdo del incendio de 1941. Vamos a recordar precisamente la toma de decisiones, porque dice la ministra: Darias aboga por mantener la mascarilla hasta que los expertos lo estimen. Pero qué vergüenza es esa. ¿Cómo se te ocurre, Carolina? Carolina, tú eres ministra de Sanidad para tomar decisiones políticas, eres ministra, no vas a tomar decisiones por lo que digan los expertos. ¿Qué son los expertos? Son gente que está nombrada por el pueblo, son representativos. Tú eres la que toma decisiones. Francisco Álvarez Cascos, cuando era ministro de Fomento, decía a sus funcionarios que le dieran dos carpetas, una a favor y otra en contra, y luego él tomaba la decisión política. Tú estás para tomar decisiones, no con el consenso de los científicos, no con el consenso de los expertos, sino porque lo consideres oportuno. Y por lo tanto, no te escudes en el hecho de decir, cuando los expertos digan lo contrario. Ya, bueno, pero es que, expertos, ¿qué expertos? ¿Quiénes son? Dilo con nombres y apellidos, porque hace no mucho dijeron aquellos expertos, comité de expertos, comité asesor. Ya, pero luego se dijo como que no existía ningún tipo de comité asesor. Y eso es grave, muy grave, porque los expertos no pueden dictar la política sanitaria de nadie. Eso debe de decidirse políticamente. Para eso está el nivel político, porque entonces, si no, vamos a eliminar el nivel político y entonces va a gobernar el funcionario, va a gobernar el experto, va a gobernar el catedrático. Y es que este hecho de la precaución, recordemos, un pequeño hecho, esta señora ministra, bueno, no quiere decidir, quiere decidir o no decidir, que es decidir, porque no tomar una decisión para postergarla es tomar una decisión, no decidir también puede ser una decisión, porque esta señora es candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y por lo tanto no quiere meterse una patata caliente encima de la mesa o encima de la bolsa de viaje, porque eso significaría meterse en problemas en su candidatura para mayo. Y por lo tanto, cuando llegue marzo, seguramente harán lo mismo de ahora, la hora de coger y prorrogar otros 3 mesecitos, hasta junio, el ámbito de la mascarilla, o, en caso de dimitir antes de ser candidata, lo cual sería lógico, porque no sería razonable ser ministra de Sanidad mientras eres candidata y haces campaña en mayo para la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, que lo haga otro, que el siguiente se pringue, que el siguiente quite la mascarilla en el ámbito del transporte público y que sea el que aguante el chaparrón por la gente que se vaya a criticar el hecho de poner en solfa la seguridad de la gente y esto y el otro. Esto es absurdo, tan absurdo como el hecho de que, por precaución, también se podría decir,
que en bares y discotecas, donde los expertos han podido identificar el hecho de que sea más difícil mantener unas relaciones sanas, incluso en 2022, porque no estamos en 1982, la proliferación de sífilis, gonorrea y demás puede derivarse, o enfermedades de transmisión sexual, derivarse de contactos producidos en bares, discotecas y otros centros. Y entonces, por el mismo procedimiento, ahora sin estado de alarma, sin estado de excepción, sin estado de sitio, sin ningún tipo de ley excepcional, decirnos, para toda esta gente que entra en estos locales, deben de ir provistos de condón puesto, sean mujeres, sean hombres, para prevenir, antes de entrar con la precaución, lo mismo que las mascarillas en transporte público, con condón, por si acaso surge la oportunidad de meter el churrito o de abrir la ostra para recibir, sea lo que sea, pues precisamente la necesidad de prevenir con su condoncito masculino o femenino ya inserto a la hora de entrar por la puerta. Esto sería aberrante y absurdo, pero no se siente como absurdo el hecho de meter a todo el mundo en el mismo saco con el tema de la mascarilla en el transporte público. Es igual de absurdo. Por tanto, la toma de decisiones ministra a nivel político, expertos, bares y discotecas con condón, y no decidir nada por la candidatura de la señora alcaldesa. Y es que el obligar a todo el mundo, sin distinción, a llevar este cacharrito es comparable a la ley seca en los Estados Unidos, que se promulgó en el año 1919 y curiosamente pudo haber sido promulgada también en los estados como Suecia, y duró hasta la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, es decir, duró prácticamente 14 años. Y al principio pudo ser más o menos cumplida y no contestada. Es difícil de pensar en los felices años 20 sin alcohol en los Estados Unidos, pero sobre todo desde la crisis del crack del 29, evidentemente se pasó por el forro la gente, la prohibición, y todo el mundo conocemos, por ejemplo en Chicago y en otras ciudades, estos elementos de pajarerías, de locales de zumos con traseras con el bar clandestino. Y evidentemente esto ¿qué significa? Significa un elemento importante para el conocimiento y el reconocimiento del público, como es el hecho de la inobservancia de una ley. Uno cuando promulga una norma, promulga una ley, quiere que esta ley se cumpla, quiere que el agente vaya a cumplir con el reglamento propuesto, y cuando se observa la dualidad respecto al hecho de que sea injusto, hay una norma respecto a la desobediencia, el hecho de que se permita que cuando una norma se piense que es injusta, se vaya a poder desobedecer. ¿Dónde está el problema? El problema está en establecer una norma que se sabe injusta, obligar a su cumplimiento, y esto desencadene el hecho de cuestionar la normativa emanada de quien ha hecho que esto se siga manteniendo en el transporte público. Y una vez desobedecida una norma, una vez sacado la pasta del dentífrico, una vez sacado el genio de la botella, es difícil volverlo a meter. Y cuanto más tiempo esto, que es injusto, siga estando a nivel obligatorio en el transporte público, más posibilidades de desenganche respecto a otras normas que son justas, porque el elemento justicia o injusticia de una norma a cumplir tiene alto grado de subjetivismo, y entonces no puedes cerrar la puerta a que alguien considere injusta una norma, que es lo que les pasó a los Estados Unidos en el siglo XIX, después de las independencias. Pusieron en cuestión la legalidad británica, y al hacerlo no pudieron evitar que parte de la población considerara que había normas que luego el nuevo Estado estadounidense pudiera presentar y que fueran consideradas como injustas. Hay que tener en cuenta esto al futuro, porque esto, lo mismo que fue un choque y se puede ver en la película Los Intocables de Elliot Ness, ese trasfondo de, bueno, hay que cumplir la ley,
Sabemos que es injusta, con lo cual permitimos la inobservancia, pero eso abre la puerta a otras inobservancias de la ley. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y por eso, ahí tenemos el hecho de que antes, durante y después hay que sacar lecciones de lo que hemos vivido, que ha sido duro. No neguemos que ha sido duro, ha sido complicado y difícil. Un periodo entre el año 2020 y 2022, ciertamente antes hacíamos mal. Hacíamos mal porque debemos sacar una lección para el futuro y que ahora es obligado el hecho del mantenimiento de las mascarillas en centros sanitarios, ya sea ambulatorios, ya sea hospitales, geriátricos, centros de residencias. Hay quien incluso mete a las farmacias, yo cuestionaría este hecho, pero en los citados 4 anteriores, residencias, geriátricos, ambulatorios, hospitales, antes se hacía mal, porque antes podías meter lo que no tenían dentro y, por otro lado, sacar lo que no tenías ya dentro. Por lo tanto, está muy bien el hecho de llevar la mascarilla en esos lugares, a futuro. Pero no podemos establecer sino las lecciones que nos daban antes en Corea y Japón. Hay que hacer un cambio de paradigma, no quedarnos con el paradigma de en medio del periodo de la pandemia, el hecho de obligar a todo el mundo a usar esto. Porque en Corea y en Japón tienen la idea de que quien se pone la mascarilla es quien se siente mal, quien está enfermo, para protegerse así y no expandir lo que lleve dentro. Es muy importante ese cambio de paradigma a la hora de socialmente aceptar que haya gente por la calle que lleve la mascarilla, no estigmatizarlos, no ponerles en el foco, pero a la vez hay que descargar el hecho de obligar a un colectivo en general a llevar la mascarilla, por ejemplo, en transporte público. Porque eso es estúpido e injusto. Lo mismo que es estúpido e injusto que en la marquesina del autobús, en la estación del tren, o en la estación del tranvía o del metro, aunque sea una estación dentro de la tierra, pueda uno no llevar la mascarilla antes de entrar en la unidad y la tenga que llevar dentro, como si fuera la barrera, la puerta de entrada, un antiséptico que hiciera de garantía que no habrá contagio en el exterior y sí lo habrá en el interior. Lo mismo que cuando se hacía la ficción de que dentro de la barrera del colegio, ya fuera público, concertado o privado, había que tener un protocolo de la leche, pero cuando salían y los profesionales ya no estaban en vigilancia y los padres les importaba un carajo, los niños se reunían y se arrejuntaban en el patio de fuera o en el parque y ahí podían contagiarse de lo que quisieran. Hay que poner las cosas en su justa medida. Estas cosas hay que tener cabeza. Hay que poner sentido común. Y por eso afirmo esto que digo. Porque no puede la sanidad, el gobierno, la administración, hacer intrusismo sanitario, lo que cada cual es responsable. Es como si un gobierno, como se mete con esto, con el tema de las mascarillas en el transporte público, se quisiera meter a ver si la gente utiliza váter, si utiliza papel higiénico, si utiliza el periódico del día anterior, si utiliza papel de lija para garantizar la salubridad del pompis de cada uno de nosotros. Y eso se vería como una intrusión por parte de una administración que no puede llegar a esos niveles como si fuera el basurero de Homer Simpson en la serie homónima. Y por lo tanto, ciertamente, no podemos establecer castigos colectivos. No es posible que digan "Winter is coming", el invierno viene, con sus bronquitis, con sus gripes y con todo lo que se le ocurra, para lo que dijo Guillermo Fernández Vara, que puede que quieran hacerlo así, y cuando llega la estación de las lluvias, es decir, la de la gripe, bronquitis y todas estas cosas, de repente, botiti flop, aparecen las mascarillas obligatorias en el transporte público. No, no, y 1000 veces no, lo niego. Eso sería ilegítimo. Podrá ser todo lo legal que quieran, pero será ilegítimo y ya hoy no se observa en los transportes públicos
esto. Y si no se observa hoy, pensemos de aquí a marzo. Por lo tanto, es estúpido, absurdo, inútil y va contra la propia norma y destruye la confianza del Estado de Derecho. Por lo tanto, es estúpido mantener esta normativa. Por lo tanto, acuso a esta forma de mantenimiento de esta norma en transporte público, refiero al hecho de la diferencia de trato. El tema geriátricos, residencias, hospitales, ambulatorios, ahí sí. El tema de aprender lo que hicieron en Corea y Japón, por ejemplo, en otros países también, pero son los paradigmáticos, con el hecho del uso particular de aquellos que lo necesiten. Decir claramente que están usando la prepotencia, la arbitrariedad y la chulería intolerable de este gobierno a la hora de mantener simplemente con una no decisión que es una decisión. Y por lo tanto, antes que nada, la seguridad y la sanidad, pero mucho antes que eso, la garantía y la seguridad en el ámbito jurídico. Y por lo tanto, exijo inmediatamente esto fuera del transporte público y que lo considere necesario, que lo lleve de manera individual, no castigo colectivo. Y por lo tanto, esto es lo que considero. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti gelpien.